profeta Jeremías fue un hombre de Dios que tuvo que hacer grandes sacrificios en su llamado, en su servicio al Señor. Lo que leemos nosotros en el libro de este profeta, lo que leemos en otros libros de la Biblia, lo que leemos en el libro de Lamentaciones, nos hace pensar que fue un hombre que sufrió mucho. De hecho, se lo conoce como el profeta llorón. Y hoy vamos a ver algunos de los sacrificios que Dios le pidió que hiciera como un símbolo, una representación gráfica para que el pueblo de Israel escuchara completamente los mensajes que Dios les quería dar. Hola, apreciado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Igualmente. Y hoy podemos decir especialmente contentos que no somos Jeremías, ¿verdad? Completamente, sí. Yo quisiera servir al Señor, pero honestamente hablando, no quisiera sufrir las cosas que sufrió Jeremías. Una persona digna de mucha admiración. Correcto. Oremos. Amante Dios, pensamos en Jeremías y nos conmovemos en el corazón. Deseamos tener la misma capacidad de servirte que Jeremías tuvo. Amén. Toma nuestra imperfección y nuestras faltas y conviértelas a tu juicio y a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo los primeros 2 versículos en el capítulo 16 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Johnny, en este pasaje, en este capítulo se le piden a Jeremías varios sacrificios. No solamente está de que no tuviera esposa y no tuviera hijos, sino también que se le piden otras cosas. Pero en cuanto a la familia, resulta chocante, resulta increíble lo que Dios le pide a Jeremías, porque precisamente nosotros tenemos desde el mismo principio de la creación que Dios dio la familia y la procreación como una de las partes más importantes de la vida del ser humano. Fueron las instrucciones que Dios le dio al ser humano al crearlo. Le dijo a los primeros padres, a la mujer y al hombre, al varón y a la varona, como dice la versión más antigua de Reina Valera, que debían procrearse. Y ahora Dios está aguantando esa orden que le dio al mismo inicio de la creación. De hecho, esa orden de Génesis 1, 27 al 28 se llama el mandato cultural. Así se le llama en teología a esta declaración. Y esto es contrario, como tú indicaste, a la instrucción que Dios mismo dio. Hay una tensión aquí. El profeta Jeremías es puesto en un lado especial, en un lugar único. Sí, entonces está el hecho, Johnny, de que cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros captamos en diferentes lugares que el matrimonio era de gran importancia. Eso era parte de la identidad de las personas, de las mujeres, de los hombres. Pero especialmente el tema de los hijos era de gran importancia porque allí estaba el tema de la herencia. Si nos ponemos a hacer memoria, una de las preguntas que Abraham le hizo a Dios era que después de que Dios le había hecho esas promesas de que iba a tener descendencia, él le decía, pero bueno, ¿cómo podrá hacer eso? Yo estoy tan avanzado en edad y el que me va a heredar es ese mayordomo. Eliezer. O sea que él consideraba como algo terrible que la herencia de él iba a pasar a manos del mayordomo y su familia. Para el mayordomo era buena noticia. Sí, pero ahí se nos revela el hecho de que para Abraham y para cualquier otra persona tener descendencia era de gran importancia. Así que Dios le pide a él, a Jeremías, que le priva de tener el consuelo, tener la felicidad de una esposa y tener la alegría de unos hijos. ¿Cómo te sentirías tú? Yo no podría razonar lo que esto quiere decir. Lo que sí entiendo es que Dios se lo pidió a él y se lo hizo claro. Y me pregunto yo a mí mismo, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? Si esta es la oportunidad que Jeremías tuvo de mostrar su fidelidad a Dios, ¿cuál es la que tenemos tú y yo?
hemos de preguntarnos a nosotros con sinceridad de corazón y con la mano en el corazón: Señor, ayúdame a entender qué pides tú de mí, porque sabemos que la misma demanda que tenías de Jeremías no será la misma instrucción, pero sí la misma demanda de servicio incondicional. Dios nos lo pide a nosotros. ¿O nosotros estamos exentos a hacer la voluntad de Dios? No, no, indudablemente que no. Ahora, es cierto que cuando nosotros leemos las Escrituras encontramos muchas personas que Dios les pidió a ellos sacrificios increíbles. Por ejemplo, Juan Bautista, el mismo Pablo, todos los apóstoles. La vida de ellos fue una vida de sacrificio y de entrega a la obra de Dios. Ellos no vivieron una vida para sí como la mayoría de nosotros vivimos, que la mayor parte del tiempo es tiempo dedicado a un trabajo, pero entonces tenemos tanto tiempo libre que lo dedicamos a nuestros propios deseos. Este fue un sacrificio enorme que Dios le pidió. E imagínense, queridos hermanos, que Jeremías estuvo 30, 40 años predicando, profetizando en Judá, y cada vez que esa gente lo veía decía: ahí va ese pobre hombre. Sí. Pero ¿sabes qué, Rafael? Volviendo a lo que pide Dios de nosotros. Ajá. Mira lo que dice la Escritura. Lucas, el capítulo 14 y el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sigue explicando el Señor Jesús, pero me detengo para muestra un botón. Dios te pide a ti y me pide a mí lo mismo que le pidió a Jeremías. En el caso de Jeremías estaba manifestado en la forma física de no tener herencia, de no tener hijos, de no tener compañera. En el caso tuyo y mío, aún nuestra propia vida no puede estar delante de Dios. El servicio a Dios, Rafael, lo demanda todo. Sí. ¿Estás dispuesto a darlo todo? Es cierto, con la ayuda de Dios sí. Y es fácil para nosotros decirlo, pero a mí me da temor cuando pienso en esto. Le pregunto a Dios y le pido que me ayude a entender qué estoy aguantando yo, qué no estoy haciendo. Yo quiero entregarme completamente. Esa debe ser nuestro llamado y nuestro deseo. Amén, amén. Entonces decía Johnny que la gente a través de los 30, 40 años de ministerio de Jeremías lo veía caminando y decían: ahí va ese pobre hombre. Y pensaban: ¿por qué Dios no le permitió tener hijos y esposa? Bueno, es por el mensaje que él estaba predicando, un mensaje que implicaba violencia, implicaba destrucción y, por supuesto, allí estaban involucrados sus hijos, la destrucción de sus propios hijos. Ahora, ¿qué cosa más preciosa tenemos nosotros los seres humanos que nuestros hijos? Nada más. Nada más. Solo los nietos son más preciosos. Bueno, son hijos también, es la misma cosa, ¿verdad? Y son más preciosos todavía. Pero entonces Dios le toca los hijos preciosos a la gente con esos mensajes, con la intención que encontramos aquí en el versículo 10. Vamos a leer ahora en el capítulo 16 de Jeremías, el versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Bueno, eso es precisamente lo que quisiera Dios, que ellos reaccionaran, Johnny. Porque si Dios te va a tocar los hijos, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Voy a saltar, voy a brincar, voy a protestar. Correcto, si tú estás distraído con cualquier cosa, en cuanto el profeta habla sobre tus hijos, la gente va a reaccionar. Eso era lo que Dios quería, pero eso no fue lo que Dios consiguió. Eso era lo que Él quería, pero eso no fue lo que Dios consiguió. Vamos a leer ahora en Jeremías capítulo 13, el versículo 22. Quizá digas en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron alzadas tus faldas, fueron desnudas tus calcañares. Johnny, es como el que se hace el loco y dice: ¿por qué me está pasando esto? Bueno, te está pasando por todo ese mal
que tú estás haciendo. ¿Cómo te atreves inclusive a hacer esa pregunta? Y es interesante la respuesta que da, es muy colorida. Sí. Inclusive es de triple X, Sí. porque le levanta la falda y le dice, tú estás desnudo. Y por cierto, al decir faldas aquí, está hablando de los hombres. Sí. Y los hombres iban a quedar desnudos en la calle porque ellos vivían desnudos delante de Dios por causa de sus pecados. Y de nuevo, a mí lo que me interesa es traerlo a mí, al día de hoy, porque estas cosas no son curiosidad para el estudiante de la Biblia que está aprendiendo de los chismes del pasado. Esto está aquí escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos reformarnos hoy. Y yo me pregunto, Rafael, ¿estará el Señor por desnudarme a mí? ¿Estará el Señor por desnudar tu iglesia? ¿Estará el Señor por desnudarte a ti? Abre los ojos y pídele al Señor sabiduría para andar en sus caminos en rectitud. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar al pasaje en Jeremías 27, donde Dios le pide que se ponga un yugo en el cuello. Versículos 2 al 5, Jeremías 27. Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón. Les mandarás que digan a sus señores que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, así habéis de decir a vuestros señores, yo con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Bueno, Johnny, aquí hay en el trasfondo algo que está ocurriendo y es el tema de la inminente invasión babilónica y el tema de las soluciones humanas. Dios le dice al profeta Jeremías que se ponga el yugo sobre el cuello. Ahora, ¿qué representa eso? Indiscutiblemente llama la atención, porque el yugo lo usaban las bestias de carga, los bueyes, los toros. Y Dios le ha dicho a Jeremías que él, que es una persona de los estimados de la sociedad, como profeta, tiene una posición social elevada, aunque lo vean continuamente atacando, él podía atacar y no lo mataban de una vez por su posición, por su respeto que tenía. Y ahora él está andando con lo que se ponen los animales, está haciendo el ridículo, está llamando la atención y está mostrando humildad y humillación. Él está diciendo, yo soy como este animal y ustedes van a ser animales como yo. Correcto, porque lo que está viniendo, la invasión y el castigo que está profetizando Jeremías, es una imposición. Eso no es algo que ellos se van a poder escapar. El buey no se puede escapar del yugo. No, no puede. Está atado, está amarrado, no tiene la inteligencia ni el físico para poderse quitar eso. Eso es lo que le va a pasar no solamente a Jerusalén, sino también a estos reyes. Ahora, allí hay que entender el hecho, Johnny, que cuando esas naciones estaban bajo amenaza de otras naciones más fuertes, entonces, ¿qué buscaban hacer? Aliarse. Hay soluciones humanas. Si yo soy pequeño, me alío con los otros que son un poquito más grandes o igual pequeño que yo, y dos pequeños, pues ya hacemos un montoncito mejor. Y ellos se imaginaban que esto iba a poder tener éxito. Ellos se imaginaban que ellos podían tener el control de su destino. Cuando Dios, el mensaje que les está enviando es, yo los voy a tratar a ustedes como las bestias, porque yo hice a los seres humanos y también hice a las bestias, y hago con ustedes lo que yo desee, porque ustedes se han apartado de mí, porque ustedes no quieren seguir mi camino. Y eso ellos no lo podían razonar, pero ellos están en su trama. Ellos tienen a sus embajadores, y tienen a profetas, y tienen el trato entre reyes y reyes para hacer una alianza. Sí, y entonces Jeremías era la voz solitaria que traía el mensaje de Dios, un mensaje que era contrario a todo lo que ellos querían, porque el mensaje de Jeremías era que venían los caldeos, los babilonios, para destruir por la corrupción espiritual de la nación, por la corrupción social, de justicia social, la falta de justicia social en Judá. Y entonces estas personas iban a sufrir
ese castigo que era la consecuencia natural, eso iba a ser un yugo que ellos no podían salvarse. Y las otras naciones iban a sufrir también el mismo yugo, así como lo estaba demostrando Jeremías cargando ese yugo sobre su cuello. Ahora vamos a ir al versículo 8 para leer otro desarrollo en esta profecía. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice Jehová, hasta que acabe con ella por medio de su mano. Entonces tenemos, Johnny, que el mensaje de Jeremías era un mensaje que se pudiera considerar de traición. Sí, cierto. Un mensaje que no solamente hablaba de la destrucción que venían los babilonios, sino que él le pedía a la gente que depusiera las armas, a los guerreros, los debilitaba con este mensaje y que se entregaran, que el rey se entregara a Babilonia. ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo ante semejante mensaje? Es extraordinario y únicamente por el poder de Dios pudo él seguir dando su mensaje. De hecho, Rafael, para entender esto, como tú bien has dicho, esto es traición. Si hoy se hiciera en una nación de Occidente, en una nación de ya sea Estados Unidos o cualquiera de las naciones de Latinoamérica o del resto del mundo, esto sería considerado una traición, máxime si hay atentado de guerra. En momentos de guerra no se puede estar hablando de esta manera. Y Jeremías está diciendo esto a viva voz y poniéndose sobre su cuello yugos, enviando mensajes de que deben entregarse al enemigo. Pero Johnny, es que esto tiene como parecido a otros temas. Por ejemplo, el tema de la Torre de Babel, que estas personas construían porque habían llegado a ese punto de independencia, querían llegar hasta tocar el cielo, a levantarse bien alto, que Dios no los iba a poder destruir con otro diluvio, etc. Dios ve el orgullo de esta gente, el buscar las soluciones humanas y no el humillarse ante Dios como una oportunidad o que necesitaban ellos aprender. Y en un sentido, estos mensajes que Jeremías les estaba dando eran mensajes de salvación. Sí, sí, porque era someterse a la voluntad de Dios. El único sentido que tenía dar el mensaje es, si ustedes me escuchan a mí, hay oportunidad de salvación. Sí. De otra manera no tiene sentido. Y la oportunidad de salvación, irónicamente, era un terrible castigo. Sí. Pero era un castigo donde no iban a perecer todos, sino que iban a sufrir hasta cierto punto, como una especie de purificación, una especie de castigo para que reaccionaran, pero no la destrucción, no iba a ser la destrucción que llegó a ser por la rebeldía de ellos. Es como un purgante que va a evitar que mueras, pero de todas maneras los efectos del purgante no van a ser deseables. Sí, correcto. Bueno, vamos a ir ahora a los versículos 12 al 15 para seguir leyendo lo que sucedió. Versículo 12, Jeremías capítulo 27. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de peste, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirva al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, ha dicho Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Aquí está bien claro. Las palabras de Jeremías prometían la vida al rey Sedequías, a su casa y al pueblo de Judá. Someterse a la disciplina de Dios.
someterse a la voluntad de Dios, hacer lo que el profeta les había dicho. Pero ellos también tenían otros profetas que les profetizaban mensajes contrarios. ¿Por qué? Porque es fácil pervertir la verdad. La mentira puede contaminarse con un poquito de verdad, pero la verdad no se puede contaminar con nada de mentira. Y la pregunta que nos tenemos que hacer de continuo tú y yo es, ¿cómo está contaminando el enemigo de las almas nuestro mensaje? A veces enfatizamos una verdad de una manera tergiversada y la contaminamos por el orgullo y la pasión humana. Nosotros hemos de ser humildes y debemos estar sometidos a Dios. La única manera de salvarse en el tiempo de Jeremías era humildemente aceptar el yugo que les venía. Y la única manera hoy en día de hacer la voluntad de Dios es humildemente someternos para que Dios nos guíe y evitar las formas insidiosas que el enemigo tiene de contaminar con mentira el mensaje de verdad. Eso no es fácil hacerlo, implica mucha disciplina y mucha entrega del yo para que Dios nos pueda mostrar el camino. Bueno, Johnny, pero también está esto, que la motivación de estos falsos profetas, ¿de dónde venía la motivación de estos falsos profetas? Uno nada más puede especular, porque estas no eran personas llamadas por Dios para venir a traer mensajes de mentira y contradecir al profeta verdadero de Dios, sino que estos eran personas que por su propia iniciativa y voluntad, por su propia agenda, ellos querían acaparar la atención y sacarle provecho a eso. Yo me imagino, Rafael, que ellos representan un partido del pueblo. Ellos no están solos, ellos no vienen del vacío. En el pueblo de Israel había personas que tenían intereses, que estaban en negociaciones con Egipto, que tenían inversiones, que tenían tratados de libre comercio tal vez, asuntos que favorecían a sus intereses personales, económicos, intereses familiares, y también otros que simplemente adoraban a los dioses de los egipcios y los dioses de los Baales, de los cananeos, y tenían ataduras político-religiosas y económicas. Esos profetas no vienen de la nada. Si hay un profeta es porque alguien lo escucha. Sí, sí, es cierto, pero nosotros hemos tenido el ejemplo dentro de la iglesia adventista de personas que se levantan como predicadores, que quieren arrastrar detrás de sí, atraer hacia sí los miembros de la iglesia, cuyo objetivo, cuyo interés realmente no es edificar la iglesia, sino edificar una congregación para sí mismos. Porque en eso hay dinero. Sí. Vamos a ser francos. Es un buen negocio. Es un buen negocio. Atraer a los hermanos de la iglesia utilizando la palabra de Dios, lo han hecho personas a través de todas las edades. Y dentro de la iglesia adventista también sucede que se levantan personas con sus propias agendas y uno ve que por donde quiera que pasan causan conmoción, la gente está descontenta, la gente se está peleando y ellos se quieren llevar a la gente consigo y tener su propia congregación porque lo que quieren es sacarle dinero a la gente. Esa es mi interpretación. Esto del profeta Ananías, bueno, y tenemos que leer el siguiente versículo, versículos 10 y 11, para ver más de la historia de Ananías. El versículo 10 dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Este hombre, de su motivación propia, de sus intereses propios, apoyado por personas que lo estaban animando, tomó el yugo y lo partió. No sabemos cómo, porque esos yugos no son débiles, son bastante fuertes, pero lo partió, como para simbolizar, crear un símbolo mayor al símbolo que Jeremías había traído. Y se atrevió a dar una profecía falsa, que en 2 años todo eso se iba a resolver, pero nosotros no tenemos tiempo para leer los versículos, pero leemos en ese capítulo cómo Jeremías le profetizó a él su propia muerte
Y le dijo, y entonces se puso yugos de hierro, como para decir, miren, el ser humano puede venir con estos trucos de romper el yugo de madera que yo tenía, pero aquí está uno de hierro. Esta profecía nadie la puede quitar. Esta profecía viene de Dios y será así tan segura como este yugo que es de hierro. ¿Cómo podía el pueblo saber la diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta? La respuesta a esto es una pregunta que habla de la sinceridad del corazón humano. La Biblia nos dice, escrito por Pablo, Romanos el capítulo 2, que Dios le habla a la conciencia, excusa y acusa al ser humano a través de ella. El ser humano, el miembro de iglesia que es fiel a Dios, en momentos de complejidad y en momentos de persecución y en momentos de dificultad, cuando los mensajes no están claros y no podemos citar un verso de la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios, Dios le va a hablar a través de su conciencia. Y yo creo que era igual en ese tiempo. Cuando ellos escuchaban a Jeremías, que hablaba de destrucción, mientras los otros hablaban de bendición, no era fácil determinar por esas palabras solamente. Pero sí se sabía que adorar a Baal es lo que conduce a la destrucción. Siempre hay señales que podemos encontrar. Hay indicios, ¿verdad? Y además estaba la complejidad, Johnny, de que el mensaje que daba uno y el mensaje que daba otro, uno de esos dos mensajes era mucho más agradable que el del otro. Correcto. Y ahí es donde está el peligro del engaño. El peligro del engaño en que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece agradable es correcto, sino que debemos de ser muy cuidadosos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en muchos casos nosotros vemos que los frutos de las personas que no vienen de Dios son frutos de que cuando ellos pasan dejan detrás de sí iglesias divididas, iglesias con pleitos, con problemas, personas cuya fe se ha debilitado, personas que tienen dificultades con la iglesia, y esas no son personas que Dios envió a edificar la iglesia, porque nuestro trabajo como hermanos de iglesia, como pastores, como líderes de la congregación de Dios, es de animar a los demás para servir al Señor, fortalecer la fe de las personas, apoyar a las personas para que sigan el camino del Señor. Amén. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección sobre la destrucción de Jerusalén. Es una lección triste de ver el desenlace final de esa ciudad que tanto se esforzó Jeremías por salvar. Así que los invitamos que nos acompañen en el próximo estudio. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.